Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo en compañía del doctor Rodolfo Servín, en el tema de repatriación de capitales, pues Rodolfo, estabas platicando un ejemplo que pues, nos desviamos por un momento, pero sí me gustaría para esas valoraciones que tenemos que hacer. Claro, sí, un poquito la desviación fue para poner un ejemplo que es muy común de este tipo de estructuras, pero iba enfocado a, imagínate que solamente 2016 tuviste ese patrimonio en el extranjero que sí pagó impuestos, es decir, trae origen fiscal en México, y solamente ha sido omiso de los rendimientos, utilidades que te generó. Entonces, si tú aplicas el procedimiento en la ley, el reglamento nos permite un procedimiento simplificado con un factor multiplicando tu saldo, ya se dio a conocer en la primer adelanto de la primera modificación de la resolución miscelánea, es un 16.12%, es decir, por la parte de los rendimientos, si nosotros consideramos ese ingreso, y ahí aplicamos nuestra tarifa, suponiendo que es persona física, pues estás hablando que la tasa efectiva es como un 4 y feria en los cálculos que hicimos en la oficina. Contra el 8, pues estás hablando de la mitad. Habrá otros casos donde tienes más de 5 años omitiendo, suponiendo ese mismo ejemplo, que el capital sí traía origen, sí pagó impuesto en México y ha sido omiso solamente de los rendimientos. Pues ese 8% hay que considerar que es sobre la parte que no pagó impuestos y no lleva actualización y recargos. Ahí sí pudiera ser muy interesante y a lo mejor es competitiva la tasa. Conclusión, para saber si es competitiva o no, yo creo que se tienen que hacer los cálculos y comparar antes de tomar la decisión. Y ver los escenarios, porque un tema que mencionabas también, y pues el propio decreto, es el tratamiento. Una vez que ingrese ese dinero, o sea, se hace todo el formalismo que posteriormente hablaremos, pues se transforma en un ingreso que se forma parte de integra para la cuenta de utilidad fiscal neta a la CUFIN. Y bueno, ahí ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Sí, bueno, ahí es para personas morales, efectivamente, una vez que decides repatriar ese capital. Y a lo mejor aquí haría un paréntesis para que los amigos que nos escuchan hoy y están hablando de repatriación y qué es repatriar. Bueno, ¿qué entenderíamos por repatriar? Regresar, retornar o reintegrar el capital que salió del país. Algunos economistas le llaman capital golondrino. Se va el capital al extranjero buscando unas mejores inversiones, y la idea de repatriarlo es que se retorne, que se regrese a México. ¿A quién beneficia en principio? Pues evidentemente al país, porque se genera fuentes de empleo, se genera inversión, toda vez que va a ser requisito que ese capital que se retorne para que puedas aplicar esta tasa del 8%, esta tasa reducida, se invierta en 5 conceptos básicamente para personas morales. ¿Cuál es? El primero de ellos, que se invierta en activos fijos, que sean deducibles para el impuesto sobre la renta y que los utilices en tu actividad. Otra de las opciones es que esos recursos que se reinvierten o se retornan a México se utilicen para la adquisición de terrenos o construcciones que también resulten deducibles para el impuesto sobre la renta y que sean acordes para cumplir con tu actividad empresarial. La otra es para inversiones en desarrollo y tecnología, generar procesos productivos en base a innovación tecnológica para tu actividad. La otra es para pagar pasivos, y aquí algo bien importante, no es pasivos por haber adquirido activos como en otros decretos, son pasivos con personas morales, solamente la única restricción es que no sean partes relacionadas. Y la otra es para, que creo que es la más importante o más flexible, que se invierta en el sistema financiero o incluso en personas morales, generando rendimientos, es decir, portafolios de inversión y demás, ¿no? Y una vez que lo traes aquí, cualquiera de estas 5 opciones se debe cumplir otro requisito, la permanencia por 2 años. A diferencia del decreto anterior, de la opción anterior, que no era decreto, estaban disposiciones transitorias, eran 3 años, ahora son 2 años. Y lo que decías de la CUFIN, tratándose de personas morales, una vez que pagas el impuesto de todo el capital que retornaste por el 8%, dice el decreto
que se tendrá que hacer el cálculo de cuánto hubiera sido la utilidad de ese capital repatriado, disminuir el 8% que pagaste y la diferencia se va a sumar a la CUFIN, a tu saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que ya traías. Nada más ojo con esto, ¿a partir de cuándo se considera que se generó esa CUFIN? Hasta ahí todo iba muy bien. Se considera que se genera a partir de este año, es decir, será CUFIN del 2017, ¿qué implicaciones fiscales tendría cuando quieras repartirla? Pues que ya te atrapa el cambio de 2014 y tendrías que pagar un 10%. Entonces ahí ya se te fue más caro. Habría ahí la injusticia, ¿no? Decir, más bien el trato injusto. Decir que tal si era dinero que está desde 2010. Sí, porque pudo haber sido utilidades que estaban omisas y que estás cumpliendo ya al amparo de este decreto con todas tus obligaciones, pagando un impuesto, pero esa utilidad que se genera neta, descontando el impuesto a la renta, representa una utilidad fiscal neta que se suma al saldo de esta CUFIN, pero pudo haber sido generada en años anteriores a 2014, cuando no se establecía esta obligación del 10%, ¿no? Ahora, doctor, mencionaba sobre los adelantos de la miscelánea. ¿Qué tenemos ya ahorita sí en el portal del SAT respecto a este decreto de repatriación? Sí, el mismo decreto establece que la autoridad podrá emitir reglas para la aplicación de este decreto. Al día de hoy no se han publicado las reglas de miscelánea en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, existe desde hace ya varios días en la página de internet del SAT el adelanto a la primera resolución miscelánea. Y ahí sacaron un capítulo que es el 11.8.1 hasta el 11.8.10, 10 reglas básicamente donde nos dan ya la operación de cómo vamos a aplicar este decreto. Y algo de las ventajas que le veo a estas reglas es que el impuesto, de acuerdo al decreto, se debe pagar a los 15 días posteriores a cuando retornes el capital. Y las reglas de miscelánea que no han sido publicadas señalan que si no lo pagas dentro de los 15 días, puedes pagarlo hasta el 3 de agosto, que precisamente coincide con 15 días posteriores a la fecha en que fenece el decreto. Pero ese lapso sí pagará recargos y en su caso actualización. Algo adicional también a destacar de las reglas es que nos da la opción de que se puede invertir en moneda extranjera, que los recursos se inviertan en dólares, por ejemplo, que es muy común que a lo mejor por eso te lo llevaste del país, ¿no? Pero ya en México eso nos lo da las propias reglas. Otra consideración importante es que en el decreto no permite el acreditamiento, si tuviera saldos a favor, la compensación. Sí permite que te puedas acreditar si por alguna causa pagaste en el extranjero por haber mantenido ese capital allá, determinas tu 8% en México y puedes acreditarte el impuesto. Pero las reglas nos dicen que si tienes saldos a favor, puedes compensarlos. Esa creo que es una ventaja también interesante. Y nos establece la parte ya formal, que es mediante una declaración de ISR, es una aplicación específica para esto, se llama declaración de ISR por ingresos derivados de inversiones en el extranjero, y puedes hacer un pago o utilizar esta declaración cada vez que retornes a México ese capital, es decir, porque a lo mejor no lo haces en una sola exhibición. O están en 5 jurisdicciones y en lo que vas viendo la manera... O lo tienes en diferentes plazos invertido y no te lo puedes traer todo. Entonces yo creo que eso facilita, flexibiliza la parte operativa. Cada que te traigas, una declaración adicional. Y también nos establece que tenemos que presentar, para cumplir con el requisito de tener el beneficio de este decreto, de que se invierta, como ya lo decíamos en estos conceptos, se tiene que presentar un aviso de destino de inversiones, y ese se debe presentar hasta el 31 de diciembre. Tenemos más plazo, es decir, yo puedo traerme el capital, pagar mi impuesto y decidir dónde lo invierto. Presento mi aviso a más tardar el 31 de diciembre, y si cambio de destino no se considera incumplido el requisito, siempre y cuando presento un aviso adicional. Siempre y cuando estás dentro de los 5 variables, de estos 5 variables. Algo importante ahí, en persona física no considera el pago de pasivos, solamente es para personas morales. Bien, aquí hay que tomar mucho en cuenta, y yo creo que es la parte importante que previo al cierre del doctor, pues tomemos en cuenta que nuestra ley de impuesto sobre la renta se ha ido transformando, pero siempre ha buscado los ingresos globales de nuestros residentes fiscales, y volteamos que Estados Unidos es el precursor, ¿no? Todos los países están buscándolos, hoy más que nunca.
Entonces, doctor, con esto quisiera que usted nos diera un cierre final de recomendación ante este decreto. Claro, la recomendación ¿cuál sería? Bueno, el tiempo es corto, yo creo que nos hubiera gustado que el decreto estuviera vigente por todo el año, solamente son 6 meses. Quiero comentar que por ella el sector empresarial ha tenido reuniones con la autoridad a ver si lo extiende por 1 año, esperemos se logre, pero hoy lo que tenemos son 6 meses. Yo los invitaría a que lo analicemos, lo estudiemos bien y analicemos cada caso en particular porque sí puede en algunos casos ser interesante. En algunos casos a lo mejor conviene más aplicar las propias disposiciones y por último resaltar que al aplicar este decreto se entiende por cumplidas todas las obligaciones formales y yo creo que una muy importante es, hablábamos hace rato de si yo tengo esas inversiones en un régimen fiscal preferente, que tengo la obligación de presentar una informativa y si fui omiso en esa informativa hay una pena corporal de 3 meses a 3 años de prisión. El aplicar el decreto subsana esa omisión y creo que eso también tiene mucho valor para considerarlo. Agrego, aprovechando el cierre, doctor, pues también te recuerde que existe FATCA. Por FATCA supuesto. ya vamos para 2 años y medio, ya estamos cerca del tercer año de intercambio, ya hay requerimientos ya para aclarar. Y estos procedimientos de repatriación generados por la autoridad no nomás es el estímulo de captar, sino también regulariza tu situación fiscal. Así es, porque pueden ser consideraciones importantes al margen del pago del impuesto, sino como en este caso de la multa. Y por último, si me permites, la expectativa del Ejecutivo con este decreto es recaudar 10,000 millones de pesos. Muy bien. Pues estuvimos en compañía del doctor en Ciencias de lo Fiscal, Rodolfo Servín. Gracias, Adrián. Muchas gracias por estar nuevamente y que nos inauguraste las oficinas, aún no terminadas de consejero empresarial, pero ya pronto estaremos y no nos abandone, doctor. Tenemos que venir para ver cómo quedaron las oficinas. Y para otra charla. Otra charla y ver cómo quedaron. Claro, no más para vernos, doctor. Sale. No Y nos vemos en Fiscalística. En Fiscalística 2017, ahí nos vamos a ver, doctor. Y recuerda seguirnos en redes sociales como RCE Consejero Empresarial en Facebook y Consejero Empresarial TV o COEM TV en YouTube. Recuerde marcar la campanita para que nuestros contenidos le lleguen de manera instantánea. Nos vemos en Fiscalística 2017. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.